Pues lo dicho, vamos a hablar un poquito del Vedanta, que es un temazo muy grande y bueno, voy a tratar de resumirlo, por lo menos dar las pinceladas que creo que son más importantes para nosotros hoy en día, ¿no? Pero esto tiene mucho. Podríamos hablar durante mucho tiempo del Vedanta. Quiero compartiros un documento para ir siguiendo el guión de la charla y así pues vamos todo un poco de forma más ordenada. Así que vamos a ver si me aclaro yo también. ¿Se ve? ¿Se ve el documento? Lo vemos. Muy bien. Pues bueno, aquí hay un poco la amiga del Vedanta. Esta charla surge un poco por lo que vosotros me habéis pedido. En lo que que queríais profundizar en ello y yo encantada porque a mí me encantan estos temas. Entonces, pues bueno, como veis aquí he puesto Vedanta introducción. Sí, el Vedanta impregna, digamos, está en el trasfondo de la práctica de yoga que realizamos. Si es que somos practicantes de yoga, lo impregna, está detrás. No es que todos los practicantes de yoga y seamos vedantinos o practiquemos puramente el Vedanta, porque esto es un poco más complejo que casarnos solo con un sistema filosófico. Como veis en la pantalla, el Vedanta pertenece a una de las 6 darsanas. Darsanas pues, son sistemas filosóficos que se consideran ortodoxos en la India. ¿Y esto qué quiere decir? Que sea ortodoxo, que no sea heterodoxo y que solo sean 6, puede haber 800, hay 6, que se consideran sistemas que responden un poco a todo el mundo de los Vedas, lo reconocen. Los Vedas son los orígenes un poco del mundo de la India, de todo el mundo del yoga, de la Ayurveda, son sus orígenes. Y lo reconocen como sus orígenes y por eso se consideran a estas corrientes ortodoxas, porque reconocen formalmente reconocen a esos Vedas como verdad absoluta. Esto es bastante fuerte. Veda viene de la palabra vid, que significa ver, tiene que ver con ver y quiere decir conocimiento. Y bueno, están agrupados estos 6 darsanas en grupos de 2, Vedanta Mimamsa, nosotros hablaremos hoy de Vedanta, Yoga Samkhya, que es un poquito del yoga que como conoces hoy, pero no es del todo el yoga, y luego está Jnana y Vaisesika, ¿vale? Y vienen en grupos de 2 porque son como la cara y la cruz, cara y cruz, cara y cruz, pero están en la misma moneda. Están en la misma moneda y las dos valen, pero uno es cara y otro es cruz. Lo que uno aporta, el otro se lo da por el otro lado, ¿sí? No es leche y leche, sino que uno es leche y otro es el vaso. Pero se necesitan, pero a la vez no se necesitan. Se pueden contemplar por separado. No me quiero enrollar mucho en ellos porque no es nuestro cometido, pero ya vemos ahí que está yoga y Samkhya, que también hablamos muchas veces de Samkhya. Hoy Vedanta, pero todos esos están en nuestra práctica, están, y en la India también están en el trasfondo, pero entender el yoga siempre como si fuese una selva, y entonces vamos entrando, cada vez que profundizamos en algún tema, vamos entrando un poquito más en alguna zona de la selva, pero es muy grande, es muy gigante, es mucho. Así que vamos despacillo y sin prisa. Vamos a ver que en la fecha de datación está de estas dársanas se encuentran entre 400 antes de Cristo y 400 después de Cristo, o antes de la era común y después de la era común, aproximadamente. Y aquí tenemos
un montón de años de diferencia. O sea que en la India no es importante la datación. A ellos les da exactamente igual si este texto o esta corriente filosófica está en este periodo o en este otro. No les interesan las fechas como a nosotros los occidentales. Somos nosotros los que estamos empeñados en ponerlo en un sitio y seccionarlo y colocarlo en algún espacio, ¿no? Necesitamos encarpetar el conocimiento. Del mismo modo, un sistema filosófico en India no es lo mismo que un sistema filosófico como podemos entender nosotros hoy en día. Si yo te hablo de yo qué sé, una filosofía actual y occidental. Porque un sistema filosófico entiende que es un sistema también para vivir. Es una forma en la que se explica un contenido. Se trata de dar una explicación a la realidad. Esta es la explicación filosófica. Intenta explicar la realidad. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué el mundo es el mundo? ¿Y por qué yo vivo en este mundo? Y yo precisamente estoy en este mundo. Esto es lo que trata de explicar cualquier corriente filosófica. Voy a abrir aquí a mis gatitas, que son un poco pesadas. Pero bueno, me voy a dejar la puerta cerrada, perdón. ¿Vale? Voy a ver si soy capaz de colocaros bien la presentación. A ver, sí, perfecto. Entonces, siempre tratan de explicar estos sistemas filosóficos, cómo se constituye la vida y cómo se constituye la experiencia humana. El poder comprenderlo nos libera, nos libera. Y utilizamos la palabra liberar, no utilizamos la palabra iluminar, no utilizamos la palabra comprender, utilizamos la palabra liberar. Y es porque en el fondo de nosotros existe un anhelo de liberación. Hay un anhelo es como que hay un fondo de nosotros que intuye que hay algo más, que la vida no es solo este armazón en el que estamos, hay algo más que necesito experimentar porque sé que eso me expande, es como que me hace más grande, me hace más poderoso, más no poderoso por estar por encima de unos o debajo de otros, sino porque mi potencial está ahí y necesitamos esa conexión con el potencial, ¿vale? Entonces, todas las darsanas tratan de explicar esto. Me vais siguiendo, ¿verdad? Si no, ya sabéis que luego abriremos el espacio de preguntas. Entonces, ¿nos podríamos imaginar que pudieses desarrollar todo tu potencial? ¿Eres consciente de que en tu interior tienes un gran potencial? Quizás esta sería la primera pregunta. ¿Es consciente de que hay un gran potencial en tu interior? Y si fueses consciente, ¿no harías todo lo posible por dar espacio a ese potencial? Y no hablo solo de que se me dé bien cocinar, que también lo puedo desarrollar y hacer de ello toda una virtud y una labor maravillosa. Hablo de todo un potencial, de que eso sea algo en lo que pueda fundamentar mi existencia y eso me aporte un bien a mí personalmente y aporte un bien a los demás. Esta idea es la idea de la liberación. Y ahora entenderemos un poquito por qué detrás de esto hay una idea de liberación, ¿vale? Entonces, siempre todas estas darsanas que hemos hablado, incluido el Vedanta, nos va a traer, decir, mira, el planteamiento existencial es este. Y para conseguir esa liberación, dentro de este planteamiento existencial, te voy a dar estas herramientas. Y a través de esas herramientas lo puedes conseguir desarrollar todo tu potencial. Y esto es lo más interesante, no se queda ahí. Bueno, ya dada esta pequeña introducción, me voy a centrar un poquito en Vedas y Vedanta, porque Vedas os dije que era donde están fundamentadas esas darsanas, y Vedanta quiere decir el final de los Vedas o también la verdad última, el conocimiento último, el mejor conocimiento de todos ellos, el conocimiento de los conocimientos.
¿vale? Y esta coincidencia en la hora del significado de la palabra Vedanta es muy importante porque nos habla, por un lado, de que acaba el periodo de validez de los Vedas y empieza el periodo de validez del Vedanta. Y me dices, bueno, vale, pues sí, pero ahora vamos a entender qué significa todo esto, por qué todo ello es un cambio, nos habla de un cambio personal, por qué todo ello nos habla de un cambio social y en el fondo un cambio cósmico, de esto que se está hablando ahora mucho, ¿no? Porque hay una serie de alineamientos astrológicos, hay una serie de fenómenos que se están dando hoy en día en esta sociedad, en este momento en el que vivimos, no solo en España, en todo el mundo, se dice que es un movimiento global y esto ha sucedido hace cientos de años y miles de años, o sea, el cambio social es algo que nos está hablando también de un cambio personal. Cuando vemos que hay un cambio, el cambio siempre también nos está afectando a cada uno de nosotros. Y esto ocurrió también en el tema de Vedas y Vedanta. Los Vedas, sin entrar mucho en todos los detalles, porque son muchos, digamos que la idea, el planteamiento que tienen es el conocer la verdad. Para adquirir este conocimiento de la verdad, es decir, las herramientas que usaban y usan los Vedas, es a través de los rituales. Entonces ya sabéis que, y si no lo sabéis seguro que lo habéis visto, y toda la India está muy impregnada de ese mundo místico, de ese mundo del ritual, de la vela, del incienso, en cualquier rinconcito de la India vas a ver un altar con una velita, una ofrenda, unas flores, una comidita. Si venís conmigo a las clases sabéis que de vez en cuando hago un ritual y vamos a hacer este ritual por esto, por lo otro. De hecho, ahora dentro de poco haremos un ritual del solsticio de verano que va a entrar. Entonces, el tema de los Vedas, que todavía no existía el Vedanta, todavía no habíamos llegado a esa verdad última, se basaba mucho en el ritual, pero para llegar a una buena ejecución del ritual y a través de ese ritual adquirir esa liberación, ese conocimiento, pues se utiliza mucho la figura de los sacerdotes. Entonces eso genera también que haya una eclesiástica, si me permitís el término, no es homólogo totalmente, pero digamos que solo pueden operar ciertas personas que son llamados sacerdotes, pueden operar estos rituales. Entonces, si yo como individuo quiero alcanzar ese conocimiento, tendré que llamar a un sacerdote en concreto para que me haga un determinado ritual. Durante un tiempo, durante muchísimos milenios y muchísimo tiempo, eso estuvo bien. De hecho, hoy en día todo eso está empapado en la India y además una cosa que hay que recalcar también es que las corrientes filosóficas en India no siguen un proceso evolutivo lineal, como por ejemplo nosotros, que llega a Platón y después de Platón llegó Aristóteles y después de Aristóteles llegó tal. Y digamos que lo que uno aportó, el otro aportó otra cosa y se desestimaba la versión anterior. Se evolucionaba de una forma lineal. También con la ciencia se evoluciona de esa manera. Existe esto, por lo menos en nuestra mente, la idea de que nosotros como sociedad hoy en día estamos más evolucionados que hace la edad medieval, por ejemplo. No existe esta idea de evolución lineal en el tiempo, ¿no? En la India, por ejemplo, esto no existe, porque todo vale en todos los tiempos. Si me vale a mí y me va bien a mí, todo vale, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están empapadas y, por ejemplo, el ritual sigue muy presente en el mundo de la India. Y ¿os acordáis que os hablé de esos pares? En las dársanas os hablé de Vedanta y Mimamsa. Pues Mimamsa es la parte del Vedanta, digámoslo así, es la cruz del Vedanta o la cara del Vedanta, donde se va a hablar de la necesidad del ritual y de hacer esos ritos y de cantar unos mantras y de hacerlo de una determinada manera. Pero recordar que es cara y cruz. Se necesitan, se complementan, pero a la vez son diferentes. En este punto concreto, vamos a decir que llegado el final de los Vedas, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo ese cambio social? ¿Por qué se dio ese fenómeno que dio lugar a que apareciera el Vedanta?
Pues porque en ese momento todo ese mundo del sacerdote empezó a estar un poco manido. Entonces la figura del sacerdote se volvió muy importante y eso requiere ser muy íntegro, muy veraz. El propio sacerdote tiene que ser muy íntimo y muy veraz en lo que hace, ¿no? Porque si yo tengo que contratar a un sacerdote para hacerme un ejercicio, ¿no? Pues si empezamos a negociar con esto, pues entonces en ese momento puede pudrirse todo ese ritual, ¿no? Porque empieza a haber otros intereses que no son los intereses de la verdad o de aquello que se va a hacer. Y eso empezó a existir, esa especie de corrupción, si me lo permitís, que yo no estoy diciendo que eso sucediese así, pero nuestra mente lo vamos a entender muy bien así, ¿no? Como esa parte de corrupción, ¿no? De necesitar de esa figura, o sea, yo resulta que para alcanzar un conocimiento, que para liberarme en vida necesito un intermediario, necesito un sacerdote, necesito una persona que haga muy bien el ritual de una forma muy concreta. Jolín, ¿y por qué no lo puedo hacer yo directamente? ¿Por qué yo no puedo hacer esa liberación directamente? Y esto es lo que sucedió, que en esa sociedad de sacerdotes, en esa sociedad de tanto ritual para todo, absolutamente para todo, algunas personas, por supuesto que se interesaban en estos temas, decidieron escapar de ese mundo social, huir de allí, salir de allí, soltar todo ese mundo tan cerrado y tan ortodoxo a nivel de ritual. No sé, que espero estarme explicando, ¿no? Como que vamos a imaginar un ritual, que todos lo hacemos, ¿no? Todos hacemos un ritual muchas veces al día, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el ritual más común es, por ejemplo, levantarnos por las mañanas, si vamos al trabajo, pues nos levantamos, por ejemplo, nos duchamos, nos tomamos el desayuno, que siempre tomo, yo qué sé, café y tostada, me lo estoy inventando todo. Después llevo a los niños al cole, después de los niños al cole, cojo el coche y ya me voy a la oficina, vuelvo a casa, ¿no? Y tengo un ritual hecho. ¿Qué sucede ahí? Que si en uno de los factores se altera, ¡puf! ¿Qué pasa? Que me estreso, lo paso mal, ya no quiero que sea así. Hay un proceso en el que lo llevo mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño se pone malo y entonces ya no puedo llevarlo, tengo que llevarlo a casa de mi madre y entonces eso me retrasa la reunión, ya no me da tiempo a ducharme, genera ese caos y esa destrucción, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que eso sucedió con los rituales en los Vedas, que era tanto que tenía que ser así, que no se podía hacer de otra forma distinta, que claro, eran tantas las necesidades y tantos los cumplimientos que se tenían que hacer, que al final se volvía manido, se volvía estricto y se volvía ridículo, ¿no? Entonces los Vedas aparecieron ahí, aparecieron estas figuras que se llaman samyasis. Samyasis se suele traducir como renunciante, aunque va un poquito más allá, pero lo entendemos en este contexto que estoy explicando, yo creo que bastante bien, ¿no? Que son estas personas que deciden salir de este mundo de ritual tan estricto, decir, yo necesito hacer ese proceso de liberación por mí mismo, necesito conocer por mí mismo, así que me voy. Se alejaron de esos espacios de la ciudad, se alejaron de todo ese espacio manido y se fueron a los bosques, se fueron a la naturaleza. Y a través de la naturaleza fueron conectando con maestros, por supuesto, con gurús, con sabios, con rishis, y fueron alcanzando ese conocimiento de una forma más directa. ¿Y por qué se fueron a los bosques? ¿Se os ocurre por qué se fueron a los bosques? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Por qué no se fueron, no sé, al norte, al sur? No, se fueron al bosque, se fueron a la naturaleza. ¿Por qué? Ahora está de moda lo ruralista otra vez. A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues porque cuando se viven esos ambientes tan cerrados, como nos pasa en las ciudades, se pierde la conexión con los ritmos reales, los ritmos naturales, como hacíamos en la meditación del principio, ¿no? Que te decía, conecta con el ritmo de tu respiración, tal y como sea, sé veraz con esa respiración, ¿no? No te falles a ti mismo,
porque ese eres tú, no cambies nada, esa es tu respiración, solo obsérvala, ¿no? De esta misma manera, ellos salieron de ese espacio y volvieron al lugar de la naturaleza, donde los ciclos se perpetúan, donde estar en la naturaleza es sanador, completamente sanador, y nos restaura a nosotros mismos, nos devuelve a nuestro ritmo natural, nos devuelve a conectar con la respiración, con el latir del corazón, todo va de una forma armoniosa. Y esto se da en este espacio, y estas personas se juntaron aquí y recibían el conocimiento, por un lado, a través del discernimiento, de esa discusión con el maestro. Ya no era tan necesario el ritual de tener que hacer las cosas así o asao, ¿vale? Entonces, recibían eso también por una cosa muy importante, que es la resonancia áurica. Cuando una persona tiene el conocimiento en sí mismo, ha alcanzado ese grado de liberación, su vibración, su resonar, lo percibimos todos distinto. Por eso esa persona transmite paz, que seguro que os ha pasado alguna vez, que estáis con alguien que te transmite mucha paz, personas con las que nos gusta estar, porque su compañía nos es más agradable, grata, más reconfortante, ¿no? También en espacios nos pasa esto, hay espacios sagrados, ¿no? O espacios pequeños en los que vamos y percibimos que algo ha sucedido, algo desagradable ha sucedido, no sabemos, quizás ni lo razonamos tanto, pero percibimos, no queremos estar en ese lugar, ¿no? Entramos a una tienda, lo que sea, y percibimos que algo ha sucedido o hay algo que te dice que no entres a la tienda, ¿no? Estas son esas resonancias que estamos percibiendo. Hay una resonancia energética. Percibimos ese campo áurico de esos lugares. Hoy también lo hacemos, pero en ese momento en el Vedanta, fijaros, imagínate si había una reunión de personas con un alto nivel de liberación, ¿no? Y además estaba el gurú, estaban estos maestros con ese vibrar tan alto, ¿no? Y era su propia resonancia la que le hacía también comprender la enseñanza a estos sannyasis. Por eso era importante estar en los bosques y la naturaleza. Y eso es un cambio social, ¿no? Cuando algo empieza a estar manido, cuando algo ya no cumple su función, ya está perdiendo su función en el mundo, empieza a suceder el cambio. Empezamos a reestructurar y a cambiar. Si no es lo de alrededor, es uno mismo, ¿no? A veces no se hace conscientemente, porque uno no siempre es consciente de esta necesidad que hay detrás y suceden cambios que dices, anda, pero ¿esto por qué me ha pasado? Y tal, pero siempre los cambios traen cosas buenas, siempre los cambios traen cosas buenas. Lo que pasa es que la vida a veces siempre nos pone pruebas, siempre nos va a poner pruebas de todo ese nivel que creemos, nos va a poner pequeños controles todos los días, ¿verdad? Pues la bronca con el del coche o hay pequeños momentos en los que tienes que tener autogestión, autodominio, ver si realmente todo ese aprendizaje, toda esa madurez, responsabilidad en la que nos creemos estar, realmente está o no está, ¿no? Vamos a tener controles y luego hay momentos en la vida en la que ya no son controles, es un examen porque pasas por una situación tremenda, ¿no? Pasas por un momentazo de la vida que dices, me estoy jugando aquí el trimestre o el curso entero. Y algunas personas muy afortunadas también, aunque no se lo deseo a nadie, pasan por la EBAU, ¿no? O lo que era la selectividad, o sea, se meten ahí un marrón que no veas, pasan por una enfermedad, pasan por una situación que es crítica y que les hacen hacer el clic, y eso le ha pasado a muchísima gente que os lo podrá contar, ¿no? Que pasan por situaciones en las que algo hace clac. Y es tanto lo que está pasando que o cambian, ¿no? Es porque la vida te está empujando también a que pases ese control porque estás preparado, ¿no? Estás preparado para superar esa prueba que no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, ahí están los pequeños puntos para calibrar si realmente vamos superando estos pequeños controles del día a día, sería lo ideal, ¿no? Pasar por pequeños controles y no tener que llegar a la EBAU. Si llegamos a la EBAU es que nos hemos despistado un poco por el camino y había que pegar una torta grande y a veces es así de tremendo, ¿no?
no me quiero ir de la charla sin decirte que es el Vedanta, porque bueno, vale, vale ya, vamos. Bueno, pues fijaros lo que nos dice, ¿os acordáis que os decía que tienen un planteamiento y que luego tiene una forma de cómo llegar a este planteamiento? Entonces, el Vedanta nos va a decir, es muy simplista, realmente nos dice, tú eres eso, tú eres eso, tú eres todo, realmente. Eso es Brahman. Ahora hablaremos de qué es Brahman. Brahman es todo y yo soy Brahman. Estos son los axiomas con los que una persona que practique Vedanta tiene que meditar en ellos, va a discernir en ellos, va a pensar en ellos. ¿Qué es Brahman? ¿Qué es Brahman? No lo confundáis con otros dioses hindúes, aunque vienen de la misma palabra. Brahman, aquí lo tenéis. La palabra Brahman se suele traducir como crecimiento, desarrollo, expansión, evolución. Entonces, todos estos axiomas que estábamos comentando antes de tú eres eso y eso es Brahman, por ejemplo, nos están hablando de que somos todo. O sea, que todos estamos unidos, que no hay diferencia entre tú y yo. Que realmente todo lo que vemos fuera es un reflejo de ti mismo, está reflejando algo y tenemos que ver eso que nos refleja, esa resonancia que hay fuera o que no hay, o esa discordancia con lo de fuera, con lo otro, con esa situación que estás viviendo extrema o maravillosa. La naturaleza de este crecimiento, desarrollo, expansión y evolución, este Brahman, es Sat Chit Ananda, que quiere decir Sat, existencia, Chit, conocimiento, Ananda, dicha o felicidad. Vale, dices, vale, perfecto, vale, tú eres eso, yo soy Brahman, perfecto, y encima la naturaleza es Sat Chit Ananda, ¿no? Es una existencia llena de conciencia y dichosa. Esto sería el fin último del Vedanta. Vivir, existir de una forma consciente y a la vez feliz. Pues no es lo que queremos todos, os pregunto. Afirmo, ¿vale? Es todo lo que queremos nosotros, es vivir, existir conscientemente y dichosamente. Todos queremos esto, ¿no? Pero ¿por qué no? La gran pregunta es, vale, pero entonces, ¿por qué? Porque yo no estoy en Satchitananda. ¿Dónde está Brahman? Si Brahman es eso y eso es Brahman, ¿qué pasa? Bueno, pues el Vedanta nos dice, no lo ves porque tienes una maya, porque al nacer tenemos a maya. Maya es el estado ilusorio. Vivimos en un estado de ilusión. No vemos realmente tú eres eso. Nos identificamos con esa parte diferenciada y todo lo demás es como una ilusión, que es el concepto de maya, que supongo que habréis oído alguna vez, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en nosotros mismos, maya puede tomar hasta 5 velos. Bueno, hasta no, son los 5 velos. No es hasta, no tienes 1 o 2, tienes todos. Tenemos estos 5 velos, que son los cosas, cuerpos, envolturas. Está. Veis que hay como unas matriuscas pintadas, pero eso somos nosotros. Todas estas matriuscas que están en constante, no están separadas, se separan y se juntan, pero están todo el rato como hablándose entre ellas. Hay una capa de nosotros que es la del cuerpo, Anna Maya Cosa, ¿vale? Es el cuerpo de comida, nos va a decir el Vedanta. Es todo lo que comemos se convierte en el cuerpo. Lo que comes es tu cuerpo, este es el cuerpo. Luego hay un cuerpo que es Prana Maya Cosa, que es el cuerpo de energía. Todo eso que comes, todo eso que está en el cuerpo también, y todo lo que respiramos, etcétera, etcétera, es el cuerpo de energía. Somos energía también. Hay una energía, a veces tenemos mucha energía, a veces tenemos poca energía, ¿no? A veces nos sentimos equilibrados. Otra envoltura es mano maya cosa, que es la envoltura de la mente, la envoltura de las emociones, ¿vale? Si mi energía no está equilibrada, mi mente y mis emociones tampoco. Y eso tiene que ver también con lo que como, con cómo me alimento. Y luego está Viñana Maya Cosa, es una envoltura más sutil
que nos habla de la envoltura del discernimiento, de darnos cuenta de todas estas envolturas. No actúa tanto en un nivel consciente, Vijnana Maya Kosa, pero sí se puede hacer consciente, y esa nos va quitando los velos. Es a través de Vijnana Maya Kosa que podemos ir quitando todos esos velos, todas esas mallas, verlas, volvernos conscientes, manejarlas, por supuesto, y alcanzar a Ananda Maya Kosa, que sería un poco como el alma, como tu cuerpo más elevado, ¿no? Ananda, otra vez, Satchit Ananda, y ahora Ananda Maya Kosa. La envoltura de felicidad está aquí en nosotros. Y estos son los velos que tenemos, ¿vale? Bueno, ya estamos explicando un poquito de esos velos. ¿Qué sucede cuando no consigo identificar esos velos? Vamos, lo normal que nos pasa a todos, ¿no? Estamos ahí, pero no nos damos cuenta de qué nivel de energía tenemos, cómo está nuestra mente, cómo está el cuerpo, ¿no? Estamos ahí, bueno, funcionamos, vamos, tiramos para adelante, para arriba, para abajo. ¿Qué sucede? Pues que como no podemos ver esos velos y actuamos a través de los velos, que es como ponerse unas gafas de color verde y lo ves todo verde, ¿vale? O unas gafas amarillas, lo ves todo amarillo, tú no ves que lleva gafas amarillas. El otro a lo mejor se da cuenta, el de al lado dice, es que lleva las gafas amarillas, me cachen todo, ¿no? Pero nosotros mismos no nos vemos, evidentemente. Si no viésemos sería de otra forma. Entonces actuamos a través de la ignorancia. Pensamos a través de la ignorancia. Bueno, pensamos. Si es que llegamos a pensar, no repetimos pensamientos. Entonces, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos, como se hace a través de esa ignorancia, va a cargar con un karma. La palabra karma la hemos oído también, ¿vale? Nos habla de que karma significa acción y quiere decir que todo lo que haces tiene un efecto. Esto es la ley del karma. Todo lo que hacemos tiene un efecto. La acción es mía. El efecto y las consecuencias que pueden causar mis acciones ya no son mías. Por supuesto, tengo la responsabilidad, pero yo no sé hasta dónde llegan esos efectos, ¿no? De esas acciones que puedo hacer. Vedanta nos va a decir, bueno, no te preocupes, para aclarar todos estos velos, vamos a practicar Jnana Yoga y meditación. Jnana Yoga es el yoga del discernimiento. El Jnana Yoga se suele practicar siempre con un maestro dotado que sea, por supuesto, maestro de Jnana Yoga, porque es el yoga del discernimiento y es mucho del pensar en un estado meditativo, de pregunta-respuesta, de desentrañar ciertas verdades. El maestro te da una verdad y tú tienes que ir desgranando ese significado internamente, irlo resolviendo. Entonces requiere tener una persona que te pueda guiar, no es un camino de uno ahí solo, digamos, porque te tendrían que dar esas claves, ¿no? Esas enseñanzas y poder preguntar esas dudas que pueden surgir, porque es trabajar con tu mente, con las capas de la mente muy profundamente, ¿no? Así que tenemos estas herramientas de Jnana Yoga y la meditación, ¿vale? Y ya para concluir un poquito, vamos a ver personajes y lugares que quiero destacar en esta época de cambio social del Vedanta, ¿no? Que os decía, los rishis y los munis, que son los sabios, los sacerdotes, ¿vale? Para ir identificando dónde estaban unos, dónde estaban otros, los bosques, que hemos hablado que son lugares de resonancia que nos devuelven la armonía. Hemos hablado de las resonancias áuricas, de esa enseñanza que se transmite por estar al lado de estas personas que son sabios. No es solo lo que dice, sino que cuando lo dice lo comprendo a un nivel muy profundo. Eso es la resonancia áurica. Es algo que dices, quizás no lo puedo explicar, pero lo he entendido. Y lo he entendido cuando esa persona me lo ha explicado. Y ha sido también es su campo áurico al explicártelo el que te ha dado esa resonancia. El sannyasi, que es el renunciante, es esta figura que sale un poco de ese mundo sacerdotal, de ese mundo de la, vamos a decirle, urbanita, en nuestro mundo, entendido así, ¿no? Luego los sadhus, que son unos sannyasis aún más solitarios, que se van por las montañas, que se van más solos, que van con un taparrabos, que viven un poco
de limosneo, van pidiendo un poco para comer cada día, para darte sus enseñanzas, para sobrevivir, viven con lo mínimo. Hemos hablado también, ¿verdad?, del gurú, de Gurukul y Ashram, que son los lugares donde estaban estos gurús, estas personas que nos van a ofrecer estas enseñanzas. Y el último que quiero comentaros es que el gran maestro del Vedanta es Sankara, ¿vale?, que creó todo el linaje de los maestros de yoga de la actualidad. Todos aquellos que se llamen swamis vienen de este linaje de este gran maestro que era Sankara, que es de esta época que dijimos antes, ¿vale? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Esto sería, o sea, hiper reducido el Vedanta, pero bueno, espero haberos aportado ahí un pequeño granito de arena con respecto a esta gran enseñanza que es maravillosa y que está detrás, ¿no?, de la práctica del yoga. Perdonadme.